Hola, hola. Espero que todos estemos muy bien. Agradezco el día de hoy que estén justamente con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que precisamente hoy es un día especial, ¿no? Vamos a hablar del 3 de diciembre. Vamos a hablar sobre la dignidad, derechos humanos y desafíos actuales de las personas con discapacidad en México y el mundo. Para empezar, el 3 de diciembre, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no es una simple conmemoración institucional. Es un llamado global a visibilizar las desigualdades históricas, estructurales y culturales que han colocado a millones de personas con discapacidad en una situación de exclusión sistemática. Y bueno, este día es una respuesta a siglos de invisibilización y a modelos sociales que han tratado la discapacidad como un problema individual, como una tragedia personal, como una tragedia teológica, porque también podemos pensar que puede ser una tragedia que Dios no está mandando un castigo, o como una deficiencia a corregir, en lugar de reconocerla como parte natural de la diversidad humana. Durante buen parte del siglo XX, el paradigma dominante fue un modelo médico rehabilitador que hasta la fecha todavía seguimos viendo, que veía la discapacidad como una condición centrada en el cuerpo, en la pérdida, en la deficiencia o en la supuesta incapacidad. Bajo este enfoque, las personas con discapacidad fueron históricamente segregadas de las escuelas, internadas en instituciones psiquiátricas, sometidas a tratamientos invasivos, infantilizadas en la toma de decisiones y excluidas de la vida cotidiana. Este modelo redujo la diversidad humana a una cuestión de función biológica, ignorando las barreras sociales, jurídicas, comunicativas y culturales que son realmente las que generan la exclusión. Y esto hay que tenerlo sumamente en consideración, ¿no? El 3 de diciembre, entonces, nace precisamente para cuestionar y transformar estas prácticas. No es un día para felicitar a las personas con discapacidad ni para promover discursos motivacionales que romantizan la resistencia individual. Es un día para reconocer los derechos humanos y estos derechos humanos que no pueden fragmentarse y que la dignidad puede considerarse y no debe considerarse, perdón. Esta fecha va a subrayar la necesidad de dejar atrás versiones asistencialistas y paternalistas y adoptar una perspectiva basada en derechos, tal como lo propone la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 y ratificada en México en el 2007. La Convención representa un giro histórico. Redefine la discapacidad no como un problema individual, sino como el resultado de la interacción entre las personas y las barreras físicas, actitudinales, comunicativas, institucionales y tecnológicas presentes en la sociedad que hasta la fecha persisten. De esta visión, la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, los ajustes razonables, la vida independiente y la participación plena no son concesiones, señoras y señores, sino obligaciones del Estado y de todos los sectores sociales. En ese sentido, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es mucho más que una fecha simbólica para todos nosotros. Es un marco de evaluación en cuestión de avances, para señalar retrocesos, visibilizar desigualdades estructurales y recordar que la inclusión no puede ser una aspiración futura, debe ser una realidad presente. También es un recordatorio de que las personas con discapacidad no son beneficiarias pasivas de políticas públicas, sino son sujetos plenos de derecho, agentes de cambio y actores indispensables en la construcción de sociedades verdaderamente democráticas, señoras y señores. En México, esta fecha adquiere particular relevancia dada la persistencia de brechas profundas. Tenemos brechas enormes en educación, empleo, salud, accesibilidad y justicia. A pesar de contar con leyes avanzadas, la distancia entre el marco jurídico y la práctica cotidiana sigue siendo considerable. La falta de accesibilidad en escuelas y hospitales, la ausencia de intérpretes de lengua de señas certificados, la discriminación laboral y las violencias capacitistas en espacios públicos y privados evidencian que la inclusión sigue siendo, para millones de personas, más promesa que realidad. Por todo ello, el 3 de diciembre debe ser entendido como un día de reflexión crítica, de reconocimiento histórico y de exigencia colectiva. Debemos invitarnos a repensar nuestro modelo de convivencia, nuestras instituciones, nuestras políticas y nuestras prácticas sociales, sobre todo. Debemos impulsar a construir una cultura donde la discapacidad se entienda como una parte legítima de la diversidad humana y donde la dignidad de cada persona sea incuestionable.
Hoy, al iniciar este conversatorio, como lo iniciamos cada día que nosotros nos encontramos, hemos cambiado dos fechas, el jueves pasado y ahora en este día miércoles que estamos nosotros haciéndolo. Asumimos este compromiso, analizar con profundidad los marcos internacionales que sustentan esta fecha, identificar las desigualdades que persisten en México y sobre todo reflexionar sobre el papel que todos debemos desempeñar para avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, porque el 3 de diciembre no es un recordatorio, señoras y señores, del pasado, sino es una brújula ética para nuestro futuro. Hay que ver este 3 de diciembre como una herramienta política, porque hay un origen, hay un fundamento jurídico y hay una transformación del concepto de discapacidad. Bien, se ha consolidado como una de las fechas más relevantes en la agenda internacional de los derechos humanos, no por su carácter conmemorativo, sino por su utilidad política. Su fuerza radica precisamente en que es un punto de articulación entre la historia, el derecho internacional, la teoría social de la discapacidad y la exigencia colectiva. Comprender este día implica analizar tres dimensiones. Primero, su origen como una respuesta a las desigualdades históricas. Segundo, su función como plataforma jurídica asociada a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su papel como mecanismo para transformar la forma en la que las sociedades conceptualizan la discapacidad. Aunque la ONU lo declara en 1992, el 3 de diciembre oficialmente surge como consecuencia de décadas de presión de movimientos de personas con discapacidad alrededor del mundo. No fue una iniciativa gubernamental, sino el reconocimiento tardío de los modelos existentes, incluido el modelo médico, habían fallado dramáticamente en garantizar igualdad. Durante gran parte del siglo XX, los organismos internacionales centraron la discapacidad en programas de rehabilitación y asistencia, y esto es importante decirlo que hasta la fecha persiste. La proclamación del 3 de diciembre representó entonces la aceptación explícita de que la exclusión no es un fenómeno individual, sino un problema estructural ligado a desigualdades sistémicas. Este día se estableció, por tanto, como un mecanismo político para obligar a los estados a realizar una revisión anual de sus políticas, presupuestos e indicadores de acceso, marcando un antes y un después en la visibilidad internacional del tema. Propiamente la convención, aprobada 14 años después de la instauración del 3 de diciembre, dotó a esta fecha de un marco normativo sumamente robusto. La convención no solo transforma la narrativa global de la discapacidad, la convierte en una exigencia legal. Tres elementos de la convención que van a resignificar este 3 de diciembre. Primero, el artículo 1, que define la discapacidad desde la interacción con las barreras del entorno, no por un concepto médico. El artículo 4.3, que obliga a los estados a incluir a las personas con discapacidad en todos los procesos de tomas de decisiones, que sigue siendo un sueño utópico para la mayoría de nosotros. Los artículos 9, 19 y 24, que estipulan accesibilidad, vida independiente y educación inclusiva con obligaciones del Estado, no como metas aspiracionales. Entonces, a partir de este marco, el 3 de diciembre dejó de ser un símbolo y se transforma en un instrumento de vigilancia ciudadana, una fecha que exige rendición de cuentas. En muchos países, incluido México, la conmemoración suele ser festiva o simbólica. El 3 de diciembre, sin embargo, tiene un carácter distinto, funciona como un día de evaluación política y deberíamos de tenerlo como ello, ¿no? Es una oportunidad para contrastar el discurso estatal, el discurso nacional, con la realidad que viven las personas con discapacidad. Su sentido no es celebratorio, su sentido es meramente analítico. Esta fecha entonces obliga a observar si las políticas de accesibilidad están en funcionamiento, si las instituciones cuentan con ajustes razonables, si existen mecanismos de participación ciudadana efectiva y si los marcos normativos están alineados a la Convención. En ese sentido, es una herramienta de presión política que revela brechas y expone contraindicaciones. Este día entonces también opera como un recordatorio de la transformación teórica que ha experimentado el concepto de la discapacidad. A ver, a lo largo de 40 años la academia, los movimientos de derechos civiles y los organismos internacionales han desmontado la idea de que la discapacidad es un asunto biológico o médico. Hoy sabemos, gracias al modelo social, al modelo de derechos humanos y a investigaciones de autores como Oliver, Shakespeare y Garland y Thompson, que la discapacidad es una construcción social, primero que nada. Las barreras del entorno producen la desventaja. La exclusión surge de sistemas sociales y no de los cuerpos diversos. La autonomía y la participación son principios constitucionales y la dignidad debe prevalecer sobre cualquier noción médica tradicional.
El 3 de diciembre entonces se convierte así en un día para reafirmar esta evolución conceptual y evitar que la narrativa médico-rehabilitadora vuelva a ocupar el centro del discurso político. En México adquiere un matiz particularmente importante debido a la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana. Aunque el país ha ratificado la convención y cuenta con leyes como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la brecha sigue siendo aún profunda y muy marginal. La ENADIS en el 2022 evidencia que las personas con discapacidad siguen siendo el grupo más discriminado en México. El Coneval ha documentado la elevada incidencia de pobreza en esta población y organizaciones internacionales han señalado deficiencias en accesibilidad, educación, salud e incluso interpretación en lengua de señas mexicana. Por ello, el 3 de diciembre funciona como una fecha crítica para revisar compromisos, para denunciar incumplimientos y exigir políticas públicas basadas en derecho, no en asistencialismo. Es un momento para valorar lo avanzado, pero también para exponer los pendientes sin suavizar la realidad. Hablando de realidades, analizar este día sin confrontar la realidad mexicana equivaldría a producir un discurso vacío de mi parte. Si este día tiene relevancia política es precisamente porque expone la distancia que existe entre los marcos normativos, especialmente la Convención, y las condiciones materiales de vida de millones de personas con discapacidad. En México, las barreras estructurales no se reducen a obstáculos aislados. Constituyen un sistema de exclusión que opera de forma sostenida y reproducida por instituciones públicas, prácticas sociales y modelos culturales que sigan anclados en el capacitismo. Abordar este subtema para todos nosotros implica examinar 5 dimensiones críticas. Vamos a analizar la pobreza, la educación, el empleo, la salud, la accesibilidad y obviamente la violencia institucional. La discapacidad en México no ocurre en un vacío. Se intersecta con determinantes sociales que profundizan desigualdades. De acuerdo con el Coneval, en el 2022, más del 48% de las personas con discapacidad viven en situación de pobreza. Esta cifra no es un resultado de la discapacidad en sí, sino de la exclusión reiterada en educación, empleo y servicios de salud. En educación, la ausencia de ajustes razonables, materiales y accesibles, tecnologías de apoyo y docentes capacitados plenamente perpetúan la exclusión desde etapas tempranas. La Secretaría de Educación Pública ha reconocido rezagos significativos, especialmente en primaria y secundaria, y la tasa de abandono escolar sigue siendo más alta entre estudiantes con discapacidad. En empleo, el INEGI indica que solo entre el 30 y 32% de las personas con discapacidad participan en el mercado laboral, y de ese grupo, una mayoría lo hace en empleos informales, sin seguridad social, ni derechos laborales. El problema no es una falta de capacidad, es la ausencia de accesibilidad, la discriminación de procesos de contratación y la percepción errónea de que no pueden desempeñar ciertas tareas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es un concepto médico-asistencialista. En salud, la falta de accesibilidad física, comunicativa y tecnología provoca retrasos en diagnóstico, tratamientos incompletos y negligencia plenamente institucional. La ausencia de intérpretes profesionales del LSM en hospitales, la falta de protocolos de atención para personas sordociegas y la escasez de servicios de rehabilitación en zonas rurales agravan esta brecha. Estas desigualdades no son incidentales, son estructurales y refleja un sistema que sigue privilegiando un modelo médico asistencialista en lugar de un enfoque de derechos. El capacitismo sigue siendo una de las formas más normalizadas de violencia en México. ENADIS 2022 revela que las personas con discapacidad son el grupo de población más discriminada en el país. El 72% de las personas reportó haber vivido situaciones de exclusión en servicios públicos, escuelas, empleos o trámites de gobierno. Estas violencias se manifiestan en diversas formas. Primero, discurso que infantiliza o deshumaniza, prácticas educativas segregadoras, diagnósticos médicos sin consentimiento informado, que esto es importantísimo, tutelares que restringen la capacidad jurídica, barreras actitudinales en el entorno social, negación de servicios públicos por prejuicio e incluso exclusión sistemática del debate político. El capacitismo no es un problema de actitudes individuales,
Es una matriz cultural que organiza las relaciones de poder entre cuerpos considerados normales y cuerpos considerados deficientes. La convención exige erradicar estas prácticas, pero su aplicación en México sigue siendo ineficiente. Si lo vemos nosotros en las personas convencionales, incluso hasta un cuerpo diverso que tiene sobrepeso u obesidad, pues bueno, también sufre parte de estas exclusiones y es importante saberlo que pues seguimos todavía con un modelo tratando de rehabilitar y no por eso normalizando alguna enfermedad o patología propiamente, sino entender que la inclusión de las personas con discapacidad aún en todo no se basa justamente en este modelo médico asistencialista, sino se basa justo en este modelo de la interacción social que puede llegar a tener con las barreras y cómo nosotros podemos perpetuar incluso esta discriminación de las barreras, porque pues no queremos tener esta sensibilidad hasta cierto punto, ¿no? Aunque el diseño universal y los ajustes razonables son obligaciones jurídicas, reconocidas en la ley mexicana y en el artículo 9 de la Convención, su presencia en la vida cotidiana sigue siendo mínima. La accesibilidad en México continúa entendiéndose como rampas y pasamanos, y esto es tristísimo, ignorando dimensiones esenciales, accesibilidad comunicativa, informacional, digital, cultural y actitudinal. Las brechas más evidentes incluyen la falta de intérpretes certificados en LSM en todas las entidades públicas, señalización ineficiente, insuficiente o inexistente en espacios públicos, transporte público no accesible, especialmente en zonas rurales, ausencia de subtitulado y audiodescripción en medios de comunicación, plataformas digitales gubernamentales sin cumplimiento de estándares de accesibilidad web, falta de mecanismos de denuncia efectivos cuando los ajustes razonables son negados. El resultado es un país donde la movilidad, la comunicación, el acceso a los servicios y la participación social dependen de la suerte más que de los derechos, y en este caso si papá y mamá me dan la educación. La discapacidad no se vive igual en todos los cuerpos ni en todas las regiones. Las personas con discapacidad, indígenas, mujeres, personas de la comunidad LGBT, personas de talla baja, personas sordas y personas en zonas rurales enfrentan múltiples capas de exclusión que suelen ser abordadas desde políticas públicas. Las mujeres con discapacidad, por ejemplo, enfrentan tasas más altas de violencia física, sexual y económica. Las personas indígenas con discapacidad enfrentan discriminación lingüística y geográfica, y las personas en zonas rurales carecen de servicios de salud, rehabilitación, transporte y conectividad. La convención exige un enfoque interseccional, pero México sigue diseñando políticas homogéneas que ignora estas deficiencias internas. El 3 de diciembre sirve para visibilizar, o debería de servirnos para visibilizar estas desigualdades específicas y exigir políticas sensibles a estas realidades diversas. Uno de los cambios más importantes de las últimas décadas ha sido este crecimiento de movimientos liderados por personas con discapacidad que desde esta plataforma los aplaudimos, que han logrado avances significativos en legislación, en accesibilidad y reconocimiento de derechos. Sin embargo, buena parte del trabajo continúa recayendo en organizaciones civiles sin suficiente financiamiento o apoyo estatal o federal. A pesar de la existencia de organismos de consulta como el mecanismo del monitoreo de la Convención, la participación efectiva de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sigue siendo limitada o nula. La Convención establece que la participación debe ser directa, vinculante y significativa, pero en México persiste una dinámica donde las decisiones sobre la discapacidad aún se toman desde escritorios alejados de la realidad. La corresponsabilidad social también es clave. Empresas privadas, instituciones educativas, medios de comunicación y comunidades locales tienen un papel determinante en garantizar accesibilidad, promover ajustes razonables y transformar imaginarios capacitistas. A manera de conclusión, porque hoy es muy breve lo que vamos a hablar, el 3 de diciembre como el punto de quiebre para dignidad, justicia y transformación real debe de ser evaluado, porque llegados a este punto, hablar del 3 de diciembre ya no puede entenderse como una simple efeméride internacional. Quien mira desde este día únicamente como una fecha conmemorativa no ha comprendido su historia, su profundidad jurídica, ni su dimensión humana. El 3 de diciembre es en realidad un espejo incómodo que nos obliga a mirar aquello que como sociedad hemos fallado en transformar: la desigualdad estructural, la discriminación normalizada, la ausencia de accesibilidad y la persistencia del capacitismo como matriz cultural dominante. Este día existe porque durante siglos las personas con discapacidad estuvieron excluidas de la educación, del empleo,
de los servicios de salud, de la vida comunitaria y sobre todo de la toma de decisiones. Existe porque la historia de la humanidad está marcada por instituciones que patologizaron, medicalizaron e invisibilizaron la diversidad humana. Existe porque la justicia no llega sola. Fue exigida, construida y definida por movimientos sociales que negaron a seguir siendo objeto de políticas y decidieron convertirse en sujetos de derecho. El 3 de diciembre es, por tanto, un recordatorio político. No es un aplauso, no es un acto simbólico, no es una simple foto institucional, sino es un cuestionamiento directo a nuestras estructuras más profundas y a nuestras autoridades. En el marco de la Convención, un documento que no solo nombra derechos, sino que redefine la discapacidad como un asunto de justicia social, el 3 de diciembre adquiere un sentido urgente. Evaluar si lo que decimos coincide con lo que hacemos, si el discurso coincide con la implementación, si la accesibilidad deja de ser promesa y se convierte en una obligación cumplida. Este día nos recuerda que el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad no es una falla técnica, es una violación de los derechos humanos a todas luces. México, como muchos países tristemente de América Latina, se encuentran en un punto crítico. El marco jurídico es avanzadísimo, es de primera, pero el rezago estructural sigue siendo profundo. Las cifras de pobreza, exclusión escolar, desempleo, discriminación y violencia institucional muestran que aunque la ley dice una cosa, la vida cotidiana dice otra. Y el 3 de diciembre nos obliga a poner estas contraindicaciones sobre la mesa sin suavizarlas. Es aquí donde este día adquiere su valor más potente. Es una plataforma de exigencia colectiva. ¿Para qué? Para reconocer que la accesibilidad no es costosa. Costosa es la exclusión. Que los ajustes razonables no son favores, son derechos. Que la participación política no es opcional, es un mandato de la Convención. Que la autonomía no es un ideal, es una condición mínima para una vida digna. Hablar del 3 de diciembre también es hablar de la corresponsabilidad que cada uno tenemos. La inclusión no depende únicamente del Estado, depende de que las escuelas dejen de segregar, de que los hospitales garanticemos accesibilidad comunicativa, de empresas que contraten sin prejuicios, de medios de comunicación que no perpetúen estereotipos, ni mucho menos que se burlan de ellos. Perdón. De universidades que formen profesionales competentes y de comunidades que entiendan que la diversidad es un valor, no es un problema. Esta fecha nos obliga a repensar la forma en que nombramos, miramos, nos relacionamos y estructuramos este espacio social, a reconocer que la discapacidad no es excepción, es parte de la diversidad humana, es una dimensión legítima de la existencia y cualquier sociedad que excluya a un grupo está renunciando a una parte de sí misma. El 3 de diciembre también es un recordatorio de algo esencial. Las personas con discapacidad no necesitan inspiración, necesitan accesibilidad. No requieren discursos de motivación, no requieren estas palabras tan bonitas, no requieren educación inclusiva. No exigen compasión, exigen derechos. Su dignidad no es negociable. Sus decisiones no deben tutelarse. Su participación no debe condicionarse. Su experiencia no debe invalidarse. Su presencia no debe justificarse. Y su vida no debe depender de la buena voluntad de las instituciones. Si este día tiene sentido es porque nuestra sociedad nos muestra con claridad que la inclusión no es un destino final, sino es un proceso constante que se debe sostener con voluntad política, con presupuestos reales, con participación plena y con respeto absoluto a la diversidad humana. Termino esta conclusión y termino este tema con la convicción más profunda. Si el 3 de diciembre existe, es porque todavía vivimos en un mundo que excluye, pero también existe porque existe la posibilidad real de transformarlo. Y si esa transformación no comienza en las leyes, sino en la mirada ética que reconoce que nadie tiene que pedir permiso para existir. Esa transformación comienza cuando dejamos de hablar de las personas con discapacidad como otros y entendemos que la dignidad humana es indivisible. Comienza cuando reconocemos que no hay democracia sin accesibilidad, no hay igualdad sin ajustes razonables, no hay inclusión sin participación efectiva y no hay derechos humanos si no se garantizan para todos. Es en esencia
El verdadero significado del 3 de diciembre, un recordatorio de que la justicia no se celebra, señores y señores, se ejerce, y que mientras exista una sola persona con discapacidad enfrentando barreras, la tarea no está completa. De antemano, te doy gracias por el día de hoy que nos estés acompañando. Te invito, por favor, a que nos sintonices ahora el martes. Ya volvemos a nuestro horario normal. Vamos a estar con todos nosotros, esperando contar con tu presencia en punto de las 9 de la noche, hora centro de la República, de México, obviamente, para que pudiéramos nosotros comenzar a platicar sobre más temas sobre inclusión. Agradecido con el día de hoy, quedémonos con esta reflexión y vayámonos pensando cómo podemos mejorar este mundo, cómo podemos mejorar a nuestra sociedad y sobre todo cómo podemos mejorar a nuestro mundo. Es importante saber que la inclusión son pequeños actos. No significa que nosotros tengamos que desprendernos de grandes cosas. A veces la inclusión cuesta lo mismo que una sonrisa. Discriminamos porque somos ignorantes, no porque seamos malas personas. Llevémonos eso en el corazón. Hagamos profundo lo que acabamos de ver el día de hoy y sobre todo reflexionemos sobre nuestro papel crucial para que más personas se sientan incluidas. Gracias y buenas noches.